¿Cómo funcionan los partidos políticos? ¿Cómo se toman las decisiones al interior de estas organizaciones? ¿Cuáles son las dinámicas de poder, la influencia de los líderes, el peso de las bases partidarias y, lo más importante, cómo lo ven los ciudadanos? Bienvenidos a Voces de la Democracia, un video podcast de la MOE con el apoyo de la Universidad del Rosario, Pares, el Instituto de Ciencia Política y el Centro Carter. Llega a ustedes en el marco de la Semana de la Democracia 2024 con la Registraduría Nacional del Estado Civil y hablaremos, por supuesto, de aquellos temas claves, retos, avances y desafíos que impactan a Colombia, a su ciudadanía y a las instituciones. Para explorar estos temas, hoy día dos voces representativas, la senadora Clara López Obregón, senadora del Pacto Histórico y por la Unión Patriótica, que tiene su partido político que se llama Todos Somos Colombia, y Andrés Consimance, representante a la Cámara del partido Colombia Humana. Es un tema particularmente interesante acá porque estamos hablando de dos partidos que están en una misma coalición y que están en un proceso de discusión justamente sobre cómo van a enfrentar los desafíos del futuro de las elecciones de 2026, si juntos, si por separados, y por lo tanto todos esos temas de partidos son particularmente relevantes para la discusión. Los partidos entonces son instituciones clave para la articulación de intereses en las democracias modernas y su capacidad para funcionar democráticamente afecta directamente la legitimidad del sistema político en su conjunto. Hoy vamos a explorar entonces cómo estas organizaciones operan desde dentro y los desafíos que enfrentan. Antes, escuchemos qué opina la gente sobre cómo funcionan y para qué sirven los partidos políticos en el país. Estamos en la Semana de la Democracia. Es por eso que la misión de observación electoral, en conjunto con los estudiantes de la Universidad del Rosario, les preparamos este Vox Pop sobre qué opina la ciudadanía sobre los partidos políticos. Comencemos. ¿Consideras que los partidos políticos funcionan en Colombia? Pues la palabra funcionar es muy conflictiva, pero yo creo que sí, porque igual y representan las distintas posturas y opiniones pues, de la población en general. Me parece que ya hoy en día los jóvenes no confiamos mucho en ellos, ni en sus propuestas, ni en lo que dicen, porque a lo largo de los años pues siempre han sido muy populistas y han como manchado lo que es un partido político. No mucho, pero pues sí, o sea, siento que no funciona en el sentido de que hay muchos, entonces hay mucha variedad y no hay como algo concreto. Creo que sin los partidos políticos pues no habrían diferentes caminos hacia una política, ¿no? Entonces pues es importante que hayan visiones diferentes, pero que pues todos vayan encaminados a que pues las personas y la sociedad en general pues mejore. Bueno, considero que tienen un correcto funcionamiento hasta cierto punto. Creo que funcionan en cuanto a que tratan de representar los intereses de la población en general. ¿Y usted cree que los partidos políticos representan los intereses del pueblo? De ninguna manera. Eso aprovechan es como para el voto, ¿sí? Pero ya después se olvidan de ellos. Algunos sí y algunos no. Siento que algunos se quedan como en los principios o las cosas que la población quería antes y tal vez no están viendo cómo la población se está comportando ahorita o a dónde tiende. Creo que sí logran representar los intereses de muchos de los ciudadanos del país, pero creo que debido a la abundancia de partidos políticos también fallan en de pronto representar intereses específicos de la población. Entonces ahorita creo que hay un sector muy grande de la población colombiana que de pronto no se siente tan identificada con algún partido de los que existen en la actualidad. En este momento no podemos hablar de que yo personalmente me sienta representado por los partidos políticos. Me siento representado más bien por la voluntad que los mandatarios que tenemos hoy en día, no importa el partido que sea, solucionan una serie de problemas que hemos tenido, algo que nos tiene marginados en este momento como la inseguridad. Acabamos de escuchar a la gente en la calle con cierto nivel de incredulidad sobre los partidos políticos. ¿A qué se debe y en qué se traduce políticamente esta falta de confianza en los partidos políticos? Doctora Clara. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué bueno esta Semana de la Democracia en la universidad. Yo diría que estamos viviendo una doble crisis de representatividad.
de los partidos frente a la ciudadanía y al interior de los partidos, de sus bases e incluso de sus dirigentes sobre cómo se toman las decisiones a su interior. Hemos visto un poco el caudillismo, la toma de decisiones personalizadas, y eso ha generado que la ciudadanía desdibuje qué es el partido y se oriente más hacia quienes los representan. Y al interior de los partidos, la falta de estructuras democráticas internas están generando, yo diría que muchas confusiones internas sobre representatividad de los dirigentes. Hoy en el Congreso hay 3 reformas políticas que se han presentado en mi criterio demasiado cercanas a las elecciones, porque podrían cambiar las reglas del juego a puertas de un debate electoral, pero eso muestra que el sistema no está funcionando. Hay falta de democracia al interior de los partidos y falta de democracia en la sociedad en general, que tiene su origen en cómo se gestionan los procesos de toma de decisión y el compromiso programático una vez se llega a los cargos de elección popular. Listo, doctor Andrés. Bueno, un saludo para todos y para todas, y un saludo para la senadora Clara, con quien estamos compartiendo en este espacio, y por supuesto se valora muchísimo esta Semana de la Democracia que todas las personas están organizando. Yo creo que evidentemente esa desconfianza de la ciudadanía estaría cimentada en al menos 4 grandes temas o ejes, ¿no? El primero, sin lugar a dudas, es todo lo que existe alrededor de la corrupción y los escándalos políticos. Eso golpea mucho a la ciudadanía y genera que la desconfianza se instale precisamente porque la gente no quiere que la política siga siendo cooptada por estos asuntos de corrupción y de escándalos, ¿no es cierto? Y en América Latina, pues es una de las constantes. Eso no es propio de un país como Colombia, sino en general de los países de América Latina. Ustedes quizá recordarán todo el caso de Odebrecht, por ejemplo, que es el escándalo de América Latina más grande que tenemos frente a toda esta manipulación, a esta compra de funcionarios, de personas que están en cargos políticos, ¿no es cierto? Entonces, este tema de la corrupción y escándalos políticos creo que genera esa desconfianza tan enorme en la ciudadanía. Pero también un segundo elemento, a mi modo de ver, es la falta de representatividad. Hoy muchos sectores de la sociedad de estos países con democracias fuertes como la nuestra, pues se sienten no representados por los políticos que están en cargos de elección popular, ¿no es cierto? Y ahí es donde también no hay una conexión entonces entre la ciudadanía y los sectores políticos. Entonces este segundo elemento también aplica para todos los países de América Latina, porque usualmente los partidos políticos pues no han generado espacios para que aumente la representatividad como tal. Un tercer factor tiene que ver justamente con esa desconexión de la realidad social. Pareciera que el mundo de lo político está desconectado de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de empleo, de temas de inseguridad, y esos son asuntos que hoy a la ciudadanía le preocupan muchísimo, ¿no? Y creo que ahí hay un gran reclamo de la ciudadanía a los partidos políticos principalmente, porque sienten que no se vinculan con la respuesta o la resolución más bien de estos grandes problemas estructurales que enfrentan los países y las democracias de América Latina. Y finalmente ya es un asunto más global que tiene que ver justamente con la crisis de la democracia que estamos viviendo, no solo en América Latina, sino en otras partes del continente. Y esta crisis global de la democracia está, digamos, apalancada por una gran polarización. Yo creo que el mundo de la política hoy ha estado más cercana a esta idea de la polarización y no, por ejemplo, a las ideas, al debate y a la profundización de la democracia como tal, ¿no? Entonces, esta polarización, pero también toda esta táctica de las falsas noticias están generándonos que exista una crisis en la democracia como tal. Y a mi modo de ver, estos 4 factores podrían resumir por qué hoy la ciudadanía está expresando que desconfía de los partidos políticos.
En este momento, en Colombia tenemos más de 30 organizaciones con personerías jurídicas, organizaciones partidarias y con el derecho a avalar candidatos. Esto ha generado muchas discusiones. ¿Cómo creen que eso afecta la forma de representar la sociedad, la fragmentación del poder? ¿Eso es una buena cosa o es un problema para la democracia tener tantas organizaciones partidarias? Bueno, desde luego que sí es un problema, porque el ciudadano común y corriente no escoge entre 30 opciones. Puede escoger válidamente entre un número bastante inferior de opciones. Pero pienso que lo que ha sucedido es que la mercantilización de la política ha generado y la excesiva reglamentación de la política por parte de la ley y de la Constitución ha generado que quien tiene personería jurídica ahora es dueño de algo, que es la posibilidad de avalar candidatos. Y hay mucho partido de garaje que avala candidatos de manera non santa. Y eso, desde luego, es muy nocivo para la credibilidad de los partidos y, desde luego, para la democracia. Pero es parte de también la falta de democracia interna en los partidos, por cuanto el que tiene la posibilidad de dar un aval se adueña del partido. Termina siendo la posibilidad de decir quién puede y quién no puede seguir en la política porque tiene el aval, y yo diría que muy pocos partidos, si es que existe alguno, tiene sistemas verdaderamente democráticos para determinar su representación en las listas. Entonces la gente está capturada, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, a mí me parece que tanta reglamentación, que de la doble militancia, que las inhabilidades, es más, han judicializado tanto la política que uno ya no sabe cuáles son las verdaderas reglas del juego para participar. Entonces, yo creo que se necesita una gran reingeniería. Al proceso de paz de La Habana entre el gobierno y las FARC, le pusieron conejo a la reforma política. Ahí se hizo, liderado por la MOE y creo que muchas de las entidades que participan de esta Semana de la Democracia, un estudio fuerte y profundo sobre cómo reestructurar la política. Y empezaba, desde luego, que había que hacer una reforma institucional, que el Consejo Electoral en Colombia no es estructurado de una manera conducente a la democracia, tiene una mezcla de funciones administrativas, electorales y judiciales y muy permeada por los partidos políticos. Entonces se planteaba la necesidad de tener una corte electoral elegida de una manera sensata para que pudiera dirimir las cuestiones entre los partidos y los procesos electorales y, por encima de todo, tener seriedad frente a la financiación de los partidos. Porque esa corrupción de la que habla el representante Katsimansi tiene su origen en cómo se financian los partidos. La financiación de los partidos, en mi criterio, debería ser totalmente estatal para que haya la posibilidad de controlar. Y ese era otro de los elementos que traía esa reforma política, porque hoy en día no es factible siquiera controlar los topes de las campañas. Y eso se ha vuelto una feria de gastos mala para una democracia en un país donde hay tanta gente con tantas necesidades, porque alguien tiene que pagar eso y lo acaba pagando indirectamente el público a través de sus impuestos, no porque financien legítimamente el Estado de las campañas, sino porque todos los conflictos de interés que se van generando son la fuente de esa corrupción tan dramática que genera que muchas personas buscan financiar sus campañas a través de su poder político una vez son elegidos. Entonces, esa reforma política se la debemos al país. Ninguna de las que está presentada cumple con los requisitos. Y yo pienso que lo que tenemos hoy de proliferación de partidos tiene su origen en que la institucionalidad diseñada hoy no es funcional a la democracia, es funcional a intereses
demasiado sectorizados que impiden incluso la reforma de ese sistema político del cual se está lucrando en la actualidad. Representante, sobre este número de partidos políticos. Bueno, hay muchas paradojas en esta reflexión, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, algunos estudios desde la ciencia política mencionan que podría resultar positivo en términos de fortalecimiento de la representatividad, a grandes rasgos, bajo esa categoría, ¿no? Pues porque a mayor proliferación de partidos políticos se sobreentiende que hay mayor diversidad de ideologías, de pensamiento, de reivindicaciones, por ejemplo, y desde esa perspectiva, pues hay una consideración positiva a esta idea de que existan tantos partidos políticos, ¿no? Y por supuesto, esto también entraría, al menos desde lo teórico, a enriquecer el debate democrático, porque muchos de estos partidos, si pensamos ya en el caso colombiano, están cimentados en unas causas muy concretas, causas que históricamente los partidos más tradicionales o más convencionales pues no han tenido como reivindicación, es decir, no han hecho parte de las agendas de los partidos políticos como tal, ¿no? Eso, digamos, rescatando un poco los puntos a favor de que en las democracias existan tantos partidos, pero si pensamos en democracias fuertes como la de Estados Unidos, pues allá esto no se vive frente a un país como el nuestro, donde usted lo decía hace poco, que hay más de 30 partidos o 30 partidos políticos como tal, ¿no? Y en términos ya de las desventajas o posibles riesgos, justamente está el aumento del clientelismo. La senadora lo decía muy claramente, pareciera que tener una personería jurídica abre más esa ventana del clientelismo, porque entonces buscan a los dirigentes de los partidos políticos en procesos de negociación de avales, porque sabemos que una manera de participar en elecciones o en contiendas es pues tener un aval de un partido político. No es la única, pero es el camino a veces más sencillo para quienes estamos interesados en las elecciones, ¿no? Que un partido nos dé un aval porque tienen esa posibilidad gracias a una personería jurídica. Entonces, esto ha aumentado el clientelismo, esto ha aumentado ya cuando se ganan las elecciones, por ejemplo, y lo podemos vivir en el Congreso de la República. Es más difícil consolidar bancadas, pues porque esta idea de bancada no existe entonces. Es más difícil consolidar las mayorías, porque es mucho más difícil conseguir estos votos como tal, y por lo tanto hay una fragmentación más grande en el Congreso de la República, si es el caso que estamos revisando, ¿no? Entonces, esto tiene entonces cosas positivas y cosas negativas. Y finalmente yo diría que mucho de lo que está ocurriendo en Colombia alrededor de la proliferación de partidos está más en función de de fortalecer una posible idea del caudillismo, que entonces ¿quiénes son los dueños de los partidos? Es la gran pregunta, ¿no? Y por un lado eso, ¿no? El fortalecimiento de esto que se critica mucho en la democracia y es el caudillismo, pero también por otro vemos que son partidos regionales y entonces ahí también es complejo el tema de conseguir los votos, porque muchas veces lograr, por ejemplo, una curul en el Senado de la República, según algún estudio que yo leí recientemente, implica que un partido tenga al menos 500,000 votos para tener una curul en el Senado de la República, ¿no? Entonces, fíjese que ahí la gran pregunta es, partidos que tienen más una condición regional podrían lograr un escaño real dentro de la vida democrática de este país. Y bueno, las posibilidades creo que son más reducidas, justamente porque partidos regionales no van a consolidar una gran votación como la que se necesita solo para este caso de llegar al Senado de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene cosas positivas como que más voces se involucren al debate democrático, pero también tiene ese lado negativo de que se fragmenta muchísimo más todo, ¿no? Incluso las mismas discusiones. ¿Cómo hace un gobierno para negociar reformas trascendentales cuando tiene que negociar no con 2 o 3 partidos, sino con 30 partidos, pero por ejemplo? 30 partidos no hay en el Congreso. No, pero ese es un ejemplo hipotético, ¿no? Si cada uno de estos partidos lograra una curul en estos escenarios,
los procesos de negociación, de concertación, quizás son más retadores. Yo digo que no imposibles, pero sí más retadores frente al consenso, a la posible construcción de consensos, porque como vienen de ideologías distintas, diversas, de causas, de reivindicaciones muy distintas, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema para profundizar y para seguir reflexionando. Y finalmente yo diría, pues claro, es legítimo que las fuerzas políticas y sociales quieran luchar también por tener su personería jurídica, porque muchas veces lo que ha pasado en las democracias es la exclusión de amplios sectores políticos, ¿no? Y se ven excluidos al no tener condiciones reales y garantías para poder participar en procesos electorales. Entonces, si hay un sector con una causa, una lucha que no tiene una personería jurídica, pues más difícil que pueda llegar a participar siquiera en una contienda electoral, ¿no? Entonces, tiene cosas positivas y cosas negativas a mi modo de ver. Bueno, vamos a preguntas más puntuales. Hablábamos de democracia en el seno de los partidos políticos. Hay varios métodos para seleccionar los candidatos de los partidos. Pueden ser seleccionados por sus órganos permanentes, a través de una convención, a través de una consulta abierta o cerrada, a través de una encuesta. Les voy a preguntar a ambos cuál es el método que les parece más conveniente y cómo se practica eso en sus partidos respectivos. Doctora Clara. Bueno, yo no conozco ningún partido que haya hecho una selección de candidatos seria, que haya cumplido con las reglas del juego, incluso cuando han hecho consultas, porque se desconocen los resultados, pasando por ahí. Yo fui presidenta del Polo Democrático Alternativo durante 8 años y pienso que eso fue lo más cercano que he visto en democracia de un partido, porque había una estructura según la cual el Congreso era de elección popular. Entonces nosotros elegíamos 500 delegados en las consultas de los partidos en una consulta abierta. No había derechos propios, todo el mundo tenía que hacerse elegir, con excepción del presidente y el secretario general, pero yo nunca vi que ni presidente ni secretario general hicieran uso del derecho propio, sino que todo el mundo se hacía elegir al Congreso, y en el Congreso se hacían las discusiones para integrar un comité ejecutivo amplio que se reunía seriamente de 31 miembros y juiciosamente durante todo el periodo que yo estuve, todos los lunes había comité ejecutivo. Y la selección de los candidatos no era por consultas abiertas, sino por consultas internas, pero no tan regladas. En unos sitios hacían asambleas, en otros los comités regionales integraban listas. Había muchas discusiones, muchos enfrentamientos, pero logramos ir construyendo durante 3, 4 congresos procesos y dinámicas que le entregaban mucha decisión a los comités municipales y departamentales. Pero eso tristemente se disipó. Y en el pacto histórico, pues es una coalición de muchos partidos, no hay reglas serias al interior y hemos caído en un poco de cupulismo que ha generado discusiones muy serias al interior. Pero lo que sí me gustaría resaltar es que se ha venido madurando en la izquierda, en el sector del pacto histórico y muchos partidos y movimientos sociales que son la base de apoyo del pacto histórico, una conciencia muy clara de programática. Puede que haya dispersión de movimientos, partidos, pero hay unidad de criterio respecto de un programa que creo ha generado la conciencia de la necesidad de un cambio en nuestro país. Creo que el presidente Petro en eso ha sido muy instrumental al poder recoger todo ese anhelo, y me parece que ese es el primer paso hacia la estructuración de mejores organizaciones políticas, porque debe ser alrededor de temas programáticos y no solo de causas, sino de un programa
de visión de nación que se pueda cotejar, comparar y ojalá buscar consensos sobre unas bases mínimas, pero generar esa conciencia me parece que ha sido el gran aporte de esta amplia coalición de sectores políticos y sociales que hoy conforman el Pacto Histórico. Tenemos muchas discusiones al interior, pero tenemos muchas certezas de que tenemos que marchar en unión, no en unanimidad, sino en unión hacia el próximo debate presidencial. Y estamos un poco enfrascados en los temas de las reglas del juego, pero yo creo que teniendo claridad programática es mucho más fácil llegar a acuerdos que cuando solamente hay aspiraciones personales. Bueno, mi experiencia ha estado en la Colombia Humana y el movimiento político, pues que solo para las anteriores elecciones se logró, al Congreso me refiero, tener una personería jurídica, ha seguido el camino de las consultas internas, es decir, que la militancia en asambleas tomen decisiones sobre las candidaturas como tal, ¿no? Y por supuesto, cualquier proceso electoral, aún por pequeño que sea, por delimitado que esté, siempre va a generar tensión, disputa, y eso no lo podemos ocultar o negar. Es decir, pareciera que un proceso electoral tiene necesariamente esos componentes, ¿no? de tensión y disputa interna. Sin embargo, en Colombia Humana se hace eso. Bueno, estamos en un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política. Hace muy poco tuvimos la Asamblea Nacional del partido donde se tomaron decisiones de modificar los estatutos, pero le voy a hablar del modelo viejo. Entonces, en este modelo estatutario, porque es el estatuto del movimiento político el que nos da la orientación de cómo tomar las decisiones, pues las decisiones se tomaban en asambleas municipales. Y luego esas asambleas municipales enviaban la información al nivel central y el nivel central tomaba sus decisiones. Ese modelo tenía una gran, digamos, debilidad, y es que evadía el nivel departamental. Es decir, los departamentos no tenían dentro de este estatuto anterior la capacidad para intervenir en la toma de decisiones de la Colombia Humana porque no existía el nivel departamental, simplemente existía el municipio y del municipio se iba al nivel nacional, que es una junta nacional del partido. Y sin tener este nivel intermedio del departamento, entonces las decisiones eran mucho más difíciles de tomar. Porque claro, el municipio decía, yo tomo la decisión sobre quién quiere ir al listado al consejo, quién quiere ir a la alcaldía. Pero ¿quién decide entonces sobre la asamblea departamental? ¿Quién decide entonces sobre un posible gobernador o gobernadora? Ahí había como un limbo, como un hueco dentro de nuestro movimiento político que era difícil de responderlo, ¿no? Eso en la teoría pues funciona así, sin embargo siempre ha existido, eso no es nuevo, no es propio de nuestros partidos de izquierda, la gran crítica a que en realidad las decisiones se toman en los niveles más jerárquicos y en el nivel central. Entonces las militancias de los partidos políticos han rechazado de manera permanentemente que la toma de decisiones sea tan centralista, muchas veces en contravía de lo que deciden en los territorios. Entonces un territorio dijo, yo quiero que este sea mi candidato, pero de repente el aval no le llega a ese candidato, sino que le llega a otro. Entonces ahí hay una gran tensión y un sinsabor enorme por quienes militan en los partidos políticos, porque no sienten que su participación sea efectiva, si sienten más bien que es una burla y que simplemente fueron consultados, pero su decisión finalmente no fue tenida en cuenta, ¿no? Y eso lo hemos vivido en las regiones. Yo vengo de una región del sur del país donde con muy poca representación política, donde la izquierda no ha tenido grandes logros en términos de curules, por ejemplo. En el Congreso de la República es la primera vez que el sector de la izquierda logra tener en el departamento de Putumayo una curul. Habíamos tenido 50 años de elecciones en el departamento y siempre habían ganado liberales y conservadores, nunca una persona de un movimiento de izquierda como la Colombia Humana. Entonces, pero siempre hay ese problema en estos procesos.
histórico. Claro, el pacto histórico, pero si usted mira la lista, porque nuestra lista fue abierta, es otro debate que tenemos muy duro dentro del pacto histórico, porque hay quienes defienden listas cerradas y quienes Ya no. vamos con eso. Pero fíjese que en esa coalición, Nosotros le ganamos a él en lo de la gobernación. pero mire que en el proceso electoral de la Cámara de Representantes, la Colombia Humana sacó 23.000 votos, la Unión Patriótica 4.000 votos y el Polo Democrático 4.000 votos. Entonces, miren que ahí hay una diferencia enorme de resultados aún dentro de una misma coalición, ¿no es cierto? Pero yo diría que esos son como los elementos alrededor de esta pregunta de cómo se toman las decisiones en los partidos y la crítica constante y el anhelo también de las militancias es que algún día los partidos políticos entiendan que las decisiones que se toman en regiones, por ejemplo, sean realmente las que luego se respalden desde el nivel más central. Yo creo que ese es un anhelo que siempre hay y pues ojalá estas consultas cerradas que hacemos al interior de los partidos políticos, pues pudieran ser siempre respaldadas, ¿no? Pero a raíz de la toma de decisiones siempre van a haber muchísimas tensiones, siempre va a ser difícil controlar si el que se está postulando, la que se está postulando representa las bases ideológicas del partido, las banderas del partido, y ahí es donde muchas veces hay mucha fricción, ¿no es cierto? Porque entonces no sienten la representatividad, no creen que hay una trayectoria de militancia, y bueno, hay muchos temas por los cuales las consultas pueden ser muy retadoras también. Estábamos hablando en este momento de listas cerradas. Les voy a pedir una reacción sobre la reforma política que ha presentado el gobierno a través del ministro del Interior recientemente. Hay como 3 grandes temas en esta reforma. Hay más, pero los más grandes, digamos. Yo quisiera que me digan si apoyan finalmente estas 3 grandes metas de la reforma del Consejo Nacional Electoral, las listas cerradas y el financiamiento público de las campañas. Bueno, yo tengo serias críticas a la propuesta gubernamental por lo siguiente. Empecemos al revés. Las listas cerradas para mí son una táctica y no una estrategia. Yo no creo que uno deba entrometerse tanto en la reglamentación interna de los partidos. Eso es lo que ha hecho que sean tan poco democráticos. Yo soy más partidaria de que los avales no amarren tanto a los elegidos, porque se vuelven casi que obedientes a unas cúpulas de los partidos que no tienen ninguna refrendación democrática, pero que tienen la capacidad de dar los avales. Entonces me parece que si usted quiere reformar la democracia interna de los partidos, lo que tiene que hacer es permitir que la doble militancia, porque es la que le llaman, no el transfugismo, es que dicen que está prohibido en la Constitución, no, que los partidos tengan que mantener a sus dirigentes con capacidad de participación suficiente para que no se les vaya y no amarrados por una ley de la República. Entonces yo en eso no estoy de acuerdo, la lista cerrada o la lista abierta según las circunstancias. Tampoco estoy de acuerdo con la elección del Consejo Nacional Electoral por parte de las Cortes. Creo que ese ha sido uno de los temas de la Constitución del 91 que ha sido más criticado. El poder electoral de las Cortes no ha mejorado las instituciones, pero sí ha politizado a la jurisdicción. Entonces, ese camino me parece equivocado. Yo estoy más de la tesis de lo que se había abordado en la reforma propuesta con el acuerdo de paz, de que haya una corte propia electoral, con su capacidad jurisdiccional completa, y ahí sí podemos hablar de un tema de elección meritocrática de juristas. Pero hoy, con esa mezcolanza de funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es mitad administrativo, mitad político, mitad judicial, no obedece a nada claro. Yo creo que con el Consejo Nacional Electoral que tenemos, si no lo reforma,
lo que tiene es que mejorarse la forma de elección del Congreso de la República, que es un consejo de los partidos, para que ellos se controlen mutuamente en el proceso de la vigilancia de las elecciones. Pero eso sí, quitarle todas las funciones jurisdiccionales y dejarlas en el Consejo de Estado. Yo creo que lo que ha hecho mucho daño es esa mezcla de capacidad judicial y capacidad electoral. Dejemos a los políticos controlarse entre ellos mismos en el Consejo Nacional Electoral y sí hacer una reforma profunda cuando se pueda, yendo hacia la propuesta que salió de la Comisión Electoral Especial. del gran estudio ese que se hizo del acuerdo de paz. Y finalmente, la financiación. Ahí sí soy total partidaria de la propuesta del gobierno. Yo creo que debe haber una financiación estatal de los partidos y que ahí sí se pueden controlar los topes, se puede controlar en qué se gastan, cuánto se gasta, porque eso es lo que hoy en día no se puede hacer. Y le quiero dar un dato. Yo el otro día estuve notificándome que me están investigando a todos los que presentamos una reforma semejante hace 2 años, que porque le estamos cambiando la forma de financiación a los partidos y eso de alguna manera nos beneficia. En la Corte Suprema de Justicia, cosa que me parece verdaderamente asombrosa, que uno no pueda proponer la financiación de la política por parte del Estado sin que le abran creo que son previas, todavía no nos han abierto investigación formal en la Corte Suprema de Justicia. Representante. Bueno, coincido plenamente en la importancia del financiamiento estatal, porque lo que hemos observado, sobre todo quienes hacemos política electoral en las regiones, hay una gran desigualdad entre los mismos candidatos y candidatas frente al tema de acceso a recursos económicos. Entonces, lo que uno observa en los procesos electorales es que algunos candidatos hacemos campañas sin un solo peso, mientras que otros y otras tienen toda la ventaja presupuestal, muchas veces con cuestionamientos muy delicados de presuntos financiamientos ilegales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son procesos electorales en igualdad de condición. Entonces, hay una asimetría enorme entre algunas candidaturas. Y yo creo, por ejemplo, que esa ha sido una de las desventajas enormes para que el sector del progresismo en este país pueda llegar a ocupar realmente cargos de elección popular, porque siempre nuestros sectores, a mi modo de ver, han estado con esa gran dificultad presupuestal, ¿no? Muchas veces nuestros candidatos y candidatas no tienen ni para imprimir una valla, ni para pagar una cuña radial, por ejemplo, y eso es muy limitado. Si no nos invitan a debates, por ejemplo, donde están todos los medios, donde se puede difundir de forma masiva las ideas y las propuestas, difícilmente el progresismo puede incidir por la ausencia de recursos económicos en grandes formatos de pauta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la financiación creo que es un asunto urgente para este país y no solo para cerrar esa brecha de asimetría en la que estamos quienes competimos en las elecciones, sino también para ver cómo reducimos el clientelismo político, la compra de votos y todo esto que se asocia a los financiamientos ilegales, porque en muchas campañas se hacen esas acusaciones tan graves, ¿no? De que entra dinero ilegal al financiamiento como tal. Entonces, muy acertado que sigamos insistiendo en esta idea del financiamiento de las elecciones bajo la responsabilidad del Estado. Eso nos va a dar, digamos, una posibilidad más equilibrada de hacer campañas políticas. Las listas cerradas. Yo vengo de una región donde el 90% de la población quiere votar por un candidato o una candidata y quiere ver a su candidato o a su candidata haciendo campaña y pidiendo los votos y mostrando sus ideas. Entonces es una región, yo le hablo desde mi experiencia, es una región que está en contra de las listas cerradas, porque las listas cerradas, la gente dice que no
ejerce realmente un voto por una persona en particular, por un programa en particular, y es más difuso, ¿no es cierto? Y claro, las críticas a las listas cerradas frente a cómo se construyen siempre va a estar ahí latente, ¿no es cierto? Porque como si los partidos políticos tuvieran un sistema de democracia interna fuerte, donde se superen estas ideas del bolígrafo, donde el dirigente máximo es el que dice esta es la lista y estos son los cupos que se van a tener, bueno, el posicionamiento de los candidatos y candidatas en la lista. Si eso se superara, quizá es interesante porque una lista cerrada, claro, tiene la ventaja de que pedagógicamente es mucho más fácil de hacer campaña, ¿no? Porque usted dice vote por el logotipo del partido, de la coalición, y en medio de un país donde también tiene muchos candidatos y que es tan difícil hacer pedagogía electoral, pues eso podría resolver de alguna manera la lista cerrada. Pero en términos de lo que la gente está esperando es votar por alguien y ejercer, digamos, ese derecho como tal, ¿no? Y finalmente, pues sí, necesaria la reforma del Consejo Nacional Electoral. Creo que ahí sí coincido plenamente con la senadora Clara, que aún esta propuesta dentro de la reforma política del gobierno no logra superar todos los desafíos que se tienen frente a este Consejo Nacional Electoral, porque muchas veces se convierte en un consejo que pareciera que persigue a los candidatos y quiere entonces sancionar, y que hay intereses de desmontar a X candidato, y se vuelve entonces en una disputa muy, muy difícil de resolver en las regiones. Entonces, sí hay que reformarlo, y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacerlo y cuándo se puede hacer? Porque evidentemente creo que en este punto la reforma política tiene más cosas por madurar, y creo que esa es una discusión que estará pendiente todavía por darse. Bueno, hablábamos del financiamiento, entonces como uno de esos puntos de esta reforma, ¿cómo se cómo se distribuye el financiamiento en las campañas, en sus partidos respectivos para cuerpos colegiales, ¿no? Porque si hablamos de listas abiertas, entonces que tienen sus preferencias, pues entonces hay que distribuir esos fondos finalmente entre distintos candidatos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos para que esto sea equitativo dentro de los partidos? No, pues primero hay que de verdad estructurar partidos. Yo creo que estamos todavía en una circunstancia compleja porque los partidos de izquierda, los partidos progresistas, nunca han podido desarrollarse ampliamente por problemas de financiación que mencionaba el representante, pero también porque tradicionalmente fuimos muy pequeños. Ahora que se ha generado la posibilidad y la credibilidad de que hay una masa de votación detrás de las ideas progresistas, creo que vamos a poder avanzar. Pero hasta ahora, pues yo no conozco que ninguno de los partidos que hacen parte del pacto histórico tenga demasiado recurso. La ley establece que hay un porcentaje que se tiene que repartir de la bolsa grande de todos los partidos por partes iguales, y la otra por el número de votos que se consigue. Y del total hay que destinar a los jóvenes un pequeño porcentaje del 10%, a las mujeres un 10%, pero todo eso, en el caso de nuestros partidos, pues no es una suma sustancial. Creo que Casimán, si no me deja mentir, yo no conozco candidato que le hayan dado un peso. Desde que yo hago política, he tenido que autofinanciarme. Y estoy hablándole de campañas a la presidencia de la República. Bueno, ahí sí nos dieron anticipo. A la alcaldía de Bogotá, todo con préstamos. Y es bien, bien peligroso. Porque si uno no logra los votos esperados, pues se ensarta con la deuda. Yo le quiero decir que yo todavía estoy pagando una deuda consolidada de mi vida política bastante, bastante fuerte. Y eso que he gastado
mucho de mi patrimonio propio, personal y familiar haciendo política. Por eso soy muy partidaria. Yo ya voy de salida, pero la gente no se mete a la política porque no tiene con qué financiarse. Y se está perdiendo la posibilidad real de liderazgos sociales, de liderazgos importantes en el país, que se metan de lleno a la política, que empiecen en su junta de acción comunal, que se hagan elegir ediles, que hagan carrera. Eso está bien. Pero fíjese usted, con el cuento del umbral para tener personería jurídica, no hay partidos regionales. ¿Sí? Porque se necesitan muchos votos para poder ser partido. Y los únicos que pueden postular son los que tienen personería jurídica. Entonces las causas locales están subrepresentadas porque están subfinanciadas y porque no tienen acceso a los avales. Yo pienso que la reforma política tiene que ser muy, muy, muy de fondo y que se permita. Yo no creo que la proliferación de partidos sea tan grave si se permitiera que hubiera avales en los territorios para los consejos, para los edilatos, y no este monopolio de los partidos que usted sabe lo que hacen incluso, recogen todos los avales disponibles para evitar que tal persona sea candidato a la alcaldía, por ejemplo, de un pueblo. Entonces se van reproduciendo los viejos partidos, las viejas costumbres, y por eso es que tanto se ha perdido la credibilidad en la política, porque pareciera que hay una camisa de fuerza en contra de la renovación, en contra del cambio de las costumbres y en contra incluso del cambio de las políticas que todo el mundo está reclamando a gritos. De eso se trató la explosión social del 19 y del año 2021. Yo ubicaría 3 escenarios frente a esa pregunta sobre, bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo les llega la plata o los recursos económicos a los partidos y cómo los partidos distribuyen entonces esos recursos? Entonces, un escenario es sin elecciones. Entonces, bueno, se supone que cada partido tiene un derecho a una financiación, pero esa financiación está en función del funcionamiento del partido. Entonces, eso es un recurso del partido para que funcione y cada partido pues tiene sus estatutos, su posible distribución, ¿no? Entonces vamos a darle a los directorios regionales tanto porcentaje, digamos, eso es en épocas no electorales, ¿no? Entonces siempre un partido, si es un partido político, pues tiene financiamiento del Estado, pero eso es para su funcionamiento. ¿Qué pasa en elecciones? Al menos tampoco desde mi experiencia, que no es tan larga como la de la senadora, pues no, a los candidatos nunca el partido les pone dinero, es decir, el partido cumple con el compromiso de expedir el aval y sobre ese acuerdo de aval pues hay unos arreglos de distribución de posibles dineros, pero eso ya es mucho después de la elección. Pero en el escenario electoral, al menos como Colombia Humana, yo puedo decir, yo nunca he recibido financiación de mi partido para hacer mis campañas. Yo llevo 2 campañas, una a la gobernación, donde quedé de segundo y por el estatuto de oposición fui diputado a la asamblea departamental de mi departamento, pero en esa campaña mi partido tampoco financió mi proceso electoral. Y la segunda elección a la Cámara de Representantes, donde tampoco el partido político o la coalición del pacto histórico financió el proceso electoral como tal. Entonces, en elecciones, prácticamente los candidatos y candidatas, al menos en los sectores progresistas, pues no tienen financiamiento directo de sus partidos. Ahora, ¿qué podría hacerse? Porque la norma así lo establece. En elecciones, solicitar un anticipo digamos, se llama así el anticipo. Sin embargo, muy pocos partidos lo hacen. Nosotros intentamos en las elecciones regionales del 2022 Imposible conseguirlo. a solicitar este anticipo, pero los requisitos son imposibles de cumplirlos, con tiempos muy limitados. Literalmente pareciera que está diseñado que eso no funcione. Entonces, en época electoral, digamos, podríamos hacer un anticipo, pero eso no funciona por todos los obstáculos que hay. Y en el momento postelectoral, que es el tercer momento y último, respondiendo a la pregunta, es el momento postelectoral. Entonces, se supone que determinados candidatos, bueno, si ganamos una elección,
nos hacen la reposición de los votos, es decir, el Estado colombiano nos paga por cada voto que sacamos. Y es ahí donde el partido dice, listo, si es una coalición, este es el porcentaje de distribución del dinero entre los partidos, parte del dinero se queda en el Consejo Nacional Electoral, otro en el partido que administra la cuenta, bueno, son cosas más operativas, ¿no? Pero en el movimiento postelectoral, digamos que podría estar el tema de toda la reposición de los votos y también ahí es todo un procedimiento muy largo. En algunos casos he conocido de candidatos y candidatas que pasa un año y no les llega la reposición de votos, pasan 2 años y no les llega la reposición de votos. Entonces es muy complejo el tema de la financiación en los partidos por todos estos obstáculos que hay, ¿no? Y en estos 3 momentos yo podría responderlo desde esa perspectiva. Bueno, voy a pedirles ahora por la representación de grupos específicos, cómo incluir mejor esos grupos en la vida partidaria, cómo incluirlos mejor también incluso como candidatos, candidatas eventualmente en las elecciones. Es todo un desafío para los partidos. Hablo particularmente de los jóvenes, hablo de las mujeres, más allá de lo que la normatividad obliga, de la ley de paridad, de cómo respetarla. Hablo de la población LGBTQI+, y hablo también eventualmente de las personas con discapacidades. Todos esos grupos, todos esos intereses específicos, ¿cómo hacemos para integrarlos armónicamente dentro de los partidos políticos? Bueno, esa es una de las bondades de las listas cerradas, que un partido que tenga la voluntad política de hacerlo, y en ese sentido viene la reforma del gobierno, que sean listas cerradas y alternadas entre hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, para garantizar que haya elección de la mitad de los elegidos sean mujeres y la mitad sean hombres. En el Polo Democrático teníamos una regla mejor, que yo la planteé en el Estatuto de Igualdad de las Mujeres, pero eso sí no tiene posibilidades de pasar en el Congreso. En el Polo nosotros teníamos por estatutos, yo no sé si eso sigue vigente, una representación de esos 500 delegados que elegíamos. También se hacía por listas, por los distintos sectores y tendencias del partido. Entonces, había la regla del 30-20-10. 30% tenían que ser mujeres, 20% jóvenes y 10% étnicas. Poblaciones. Y en poblaciones estaban los afros, los indígenas, estaba la población LGBTI, estaban los palenqueros y la población roma, que es más o menos era el 10% ahí. Entonces, todo el mundo sacaba sus listas con personas de todos los sectores sociales y poblacionales. Pero al momento del conteo de los votos, entraba primero hasta la cuota del 30% las mujeres que más votadas. Después los jóvenes más votados. Después las etnias. Eso generó en el tercer congreso, me recuerdo, un reguero de tutelas que usted no se imagina, porque claro, entraba una mujer con menos votos que un hombre, pero ganamos todas las tutelas, porque es una acción afirmativa. Y el día que las mujeres tengan igualdad y saquen igual número de votos o más que los hombres, la cuota deja de ser necesaria, porque esto es para remendar una desigualdad y una discriminación tradicional de la sociedad. Yo planteé eso en la ponencia del Estatuto de la Mujer que elaboró todo el equipo liderado por Jael Quiroga, y eso sí uno ve en el Congreso hay todavía una fortaleza muy grande del machismo, que piensan que la igualdad es la vieja igualdad ante la ley, no la igualdad ante la vida, y no les gusta ninguna acción afirmativa ni para el campesino, ni para LGBTI, ni hablar. Usted no se imagina el tema con las mujeres, con los grupos indígenas. Todavía estamos muy retrasados
culturalmente, pero hay avances. Y yo creo que la manera de hacerlo es esa, pero eso no va a pasar por ahora. Por ahora solo tenemos las cuotas de las mujeres, que es para participar en las listas y no para que necesariamente sean elegidas. Pero elección tras elección, el grupo de mujeres ha ido creciendo. Las otras categorías no están cuantificadas y creo que llegó el momento de hacerlo. Pero no me parece correcto, como pasó un proyecto esta semana pasada de hacer circunscripción especial, por ejemplo, para la población con discapacidad. Yo creo que hay que democratizar los partidos para que entren en las listas y para que los partidos acepten en el Congreso que se elijan por, por la votación, teniendo en cuenta la acción afirmativa por discriminación y no empezar a hacer, porque vamos a acabar es con un Congreso corporativo, porque después van a llegar, bueno, entonces los estudiantes, bueno, las mujeres cabeza de familia, y yo creo que lo que sí tenemos es que buscar maneras para hacer más democrática la representación de todos estos sectores, y para eso deberían servir los partidos. No lo están haciendo. En Colombia Humana, por ejemplo, existe el criterio en su estructura organizativa de incorporar al menos 22 sectores o causas. Entonces tenemos en nuestra estructura organizativa ese componente, y entonces ahí entran mujeres, jóvenes, campesinos y campesinas, el sector LGBTIQ+, pero también está el sector ambientalista, la discapacidad. Son 22 en total que hacen parte de la estructura organizativa del partido político como tal. Esto es en los nuevos estatutos que aprobamos en nuestra Asamblea Nacional. Y entonces ahí podríamos decir que el partido o el movimiento político avanza hacia esos procesos de inclusión interna. Eso sí. Y está bien, ¿no? Y eso es muy valioso porque son poblaciones históricamente excluidas que no tienen, digamos, las condiciones reales para incidir en la toma de decisiones del partido, y hoy eso se está corrigiendo de alguna forma. Y de eso frente al funcionamiento del partido en términos internos. Pero cuando se hacen los procesos electorales, también el movimiento político ha establecido a manera de recomendación que las listas, por ejemplo, se compongan con toda esta gran diversidad. No es una obligación, como nos contaba la experiencia de la senadora Clara en el Polo 30-20-10, pero sí hay una insistencia permanente del movimiento político en decir, ojo, en estas listas tiene que ir mujeres, no se olviden de los jóvenes, no se olviden de las personas LGBTIQ+. Entonces ahí yo, a mi modo de ver, veo que hay un avance frente a estos procesos de inclusión y de discriminación positiva al interior de la democracia de un partido político, ¿no? Y faltaría ver entonces cómo se avanza ya en el ejercicio como tal de llegar a ocupar estos cargos de elección popular, porque hoy pues no tenemos, por ejemplo, México, por poner solo un caso, sí tiene un porcentaje en su Congreso de la República de personas LGBTIQ+. Entonces ahí hay, digamos, un avance enorme para un sector históricamente excluido. Claro, podemos destacar en Colombia, aunque el ejercicio termine también muy, muy cuestionado y polémico, de la creación de las curules de paz. Entonces, se supone que son curules de paz que en teoría representan los intereses de las víctimas del conflicto armado, ¿no es cierto? Entonces se crearon 16 curules que se llaman las CITREP para que integren la Cámara de Representantes, no en el Senado, pero sí en la Cámara de Representantes. Y claro, en la teoría esto es un logro de representatividad de un grupo poblacional que en el país es enorme, porque las víctimas del conflicto armado en Colombia, según los últimos reportes que nos daba su directora, superan los 9 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces estas víctimas tienen en teoría representación en la Cámara de Representantes. Claro, aquí la discusión es quiénes ganan las elecciones. ¿Representan realmente a estas personas? Porque hoy hay un gran número de estos representantes de la CITREP con muchos cuestionamientos que las mismas víctimas en las regiones dicen no me representan, no defienden mi interés real en mi condición
condición de víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, también queda la pregunta abierta. Si se abren circunscripciones especiales, ¿eso realmente genera una representatividad directa? Y es ahí donde uno a veces encuentra que no, porque las lógicas electorales a veces hacen que gane gente que no necesariamente representa un interés poblacional como tal, ¿no? Brasil, por ejemplo, dentro de América Latina es uno de los países con más mujeres trans en el Congreso de la República. Y eso es histórico porque nunca antes una mujer trans había estado en un cargo de elección popular. Y Brasil nos está dando ejemplo. Y no, claro, no porque la legislación brasileña abra un cupo especial para mujeres trans, sino porque en los partidos políticos tuvieron el estímulo de aceptarlas, porque también en términos LGBTIQ+, por ejemplo, hay mucha discriminación aún en los mismos partidos políticos donde pareciera que asumir una identidad de género y de orientación sexual quita votos, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen a quienes somos personas LGBTIQ+, no hable de eso, no haga campaña diciendo que usted es gay porque hay un miedo a que eso no da votos. Pero Brasil nos da la experiencia de la valentía y el talante de mujeres trans, por ejemplo, vinculadas ya a ejercicios electorales y vinculadas también a ganar en esos ejercicios electorales, ¿no? Y finalmente, pues Colombia, yo cito un caso particular de cómo las mujeres empezaron a ganar representación política con todo lo que sucedió en Antioquia, con este movimiento de mujeres que dijeron, pues nos vamos a organizar como mujeres para poder ver si ganamos elecciones. Bueno, ganaron al Consejo, no salieron en el Congreso de la República, pero mire que también la motivación viene mucho de los sectores y ese sector que lucha hasta que un partido político les da su aval o deciden recoger firmas, pues logran participar en las elecciones y en algunos casos ganan espacios en las corporaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, senadora Clara López, representante Andrés Consimonce. Así terminamos este episodio de Voces de la Democracia, el video podcast de la misión de observación electoral, con el apoyo de la Universidad del Rosario, de Pares, del Instituto de Ciencia Política y el Centro Carter, que llega a ustedes en el marco de la Semana de la Democracia de 2024 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias por conectarse y si quieren también encontrar en este episodio disponible en Spotify, solo tienen que buscar Voces de la Democracia en esta plataforma y así lo encuentran. Los esperamos en el próximo episodio para seguir conversando con otros representantes de los partidos políticos colombianos sobre aquellos temas claves que impactan a Colombia, a su ciudadanía y a sus instituciones. Muchas gracias.